Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenido nuevamente a nuestra reunión virtual. Esta mañana nos toca seguir con nuestro estudio del libro de los jueces. Ya estamos en el capítulo 9 y vamos a ver hoy del versículo 22 hasta el final del capítulo por si lo quieres ir buscando. Y esta semana nos tocó leer el libro de Levítico. Y hay un pasaje que me gusta mucho porque dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Son este tipo de versículos que te hacen pensar un poquito, ¿no? ¿Por qué tanto honor y por qué hay que respetar a la gente mayor? Y son de esas cosas que a lo largo de la vida he tenido que pensar o meditar en mi corazón. Yo, por circunstancias de la vida, me tocó vivir con mis dos abuelas en la época de la universidad, y eso me abrió mucho la perspectiva de la vida. Porque todo el tiempo como que tienen ciertos dichos, ¿no? Y tienen una sabiduría que te quieren transmitir cuando te sientas y platicas y empiezan a recordar la vida, ¿no? Y tienen algunas frasecitas que se quedan, ¿no? Como el tiempo vuela. O me acuerdo que mi abuela Pepita decía que la vida es, bueno, el mundo es un pañuelo, refiriéndose que pues es pequeño, ¿no? Y en cualquier momento te topas con gente que conoces o con gente que conocía a algún pariente tuyo, y son esos dichos que repetían, ¿no? Uno de los que más me gustaban es que nunca salgas ni de tu casa ni de la ajena con la vejiga llena, ¿no? Para que antes de emprender un viaje a donde fueras, pues estuvieras listo y no tuvieras que ir al baño a la mitad del viaje. Pero siento que en el fondo siempre estaban tratando de transmitir la sabiduría, ¿no? O lo que ellas habían experimentado, y hasta cierta melancolía a veces escuchaba en su voz de ciertas cosas que a lo mejor hubieran hecho diferente, y te están tratando de platicar o te están tratando de ahorrar ciertos problemas, ¿no? Y si tú escuchas, si pones atención en lo que te dicen y lo aplicas, pues bueno, hasta cierto punto estás honrando esa sabiduría que les tomó años conocer. Pero como es la vida, ¿verdad? Muchas veces no haces caso y caes, ¿no? Te equivocas o haces justo lo que te dijeron que tratarás de evitar. Y eso hace que te sientas mal, porque, o sea, te lo advirtieron, ¿no? Te dijeron y dices, híjole, o sea, lo único que tenía que haber hecho es escuchar y hacer caso, y pues obviamente muchas veces no lo hacemos y aprendes a la mala, ¿no? Y por eso desde una muy temprana edad siempre he tratado de pedir sabiduría para poder escuchar, ¿no? Escuchar el consejo de Dios, escuchar el consejo de mis padres, escuchar el consejo y sobre todo pues hacer caso. Y siento que cuando platicas con personas pues mayores, con más experiencia, veo un patrón con la forma de ser de Dios, porque Él es igual. Si no tuviera esta característica de Dios, ¿por qué crees que nos dejaría un libro tan gordo, ¿no? Lleno de tantos consejos, de tanta sabiduría para que la pudiéramos aplicar? O sea, tuvo que tomarse el tiempo de explicarnos todas las cosas que vemos en la Biblia. Y siento que tiene esta actitud de, bueno, pues, o sea, por si alguien lo lee, ¿verdad? Si alguien pone atención y tiene la suficiente sabiduría, pues para hacer caso, creo que ese es el objetivo de que Dios nos haya dejado, pues, un libro tan increíble como la Biblia, ¿no? Y vamos a hablar un poco de la sabiduría de Dios esta mañana. Y vamos a ver varios salmos y algunos proverbios, porque sin importar cuántos años pasen, sin importar cuánto tiempo transcurra, la sabiduría de Dios es permanente y es eterna. Entonces, vamos a leer el pasaje de esta mañana y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para enseñarnos por medio de estos personajes. Jueces 9:22, y dice así la palabra de Dios. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem
pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelec? ¿Y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobbaal? ¿Y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem. Pero, ¿qué le hemos de servir a él? ¿Por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec y diría a Abimelec: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira, y envió secretamente mensajeros a Abimelec, diciendo: He aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche, Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron una emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: He ahí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: Tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo: He ahí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿Dónde está ahora tu boca con que decías: ¿Quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelec. Mas lo persiguió Abimelec, y Gaal huyó de delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu, y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit, y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre los hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: Lo que me habéis visto hacer, apresuraos y hacedlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelec se fue a Tebes, y puso sitio en Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres, y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec, y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí: una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobbaal.
hasta ahí vamos a leer esta mañana. Acompáñame a orar. Padre Santo, te damos gracias esta mañana porque podemos libremente abrir tu palabra, Señor, libremente tomarnos un tiempo para escudriñarla, para buscar la sabiduría que encontramos en ella, Señor. Te pido por favor que abras nuestros ojos, Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestros corazones, que podamos aplicar la sabiduría de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Que podamos reflejar lo que tú eres con toda la gente que nos rodea, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, es una lectura un poquito larga, pero es una sola historia. Y veíamos la semana pasada cómo Abimelech decide, ¿verdad?, que tiene un problema, busca una solución y logra su objetivo. Y veíamos que esto era un problema para él, pero pues no tenía nada que ver con la voluntad de Dios. Y busca apoyo con puras personas que estaban de acuerdo con él y que además iban a beneficiar de esto. Vimos además que se fondea con dinero del templo de su dios falso y de este modo mata a sus 70 hermanos, ¿verdad? Y dices, bueno, qué tipazo, qué padre historia. Veíamos que Jotam sobrevive, se esconde y les lanza esa parábola de los árboles, ¿no? En donde platicábamos un poquito que Dios busca el fruto y ese es el objetivo por el que Dios nos ha creado. Y cuando tú buscas otra cosa en la vida, pues vas a acabar mal. Y al mero final de la semana pasada veíamos que los exhorta y les echa como una maldición, como una advertencia, ¿no? Que dice el versículo 19, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Entonces, a lo mejor mucha gente no le hizo caso, a lo mejor personas no hicieron caso de esta advertencia, pero esta mañana vamos a ver cómo les fue, qué fue lo que pasó con estos dos grupos de personas. A ver cómo les va a estos dos que buscaron sus propios propósitos, que decidieron darse gusto y buscar, pues puede ser sus sueños, ¿no? sus objetivos, sin considerar a Dios. Este es uno de esos pasajes que nos recalca una ley divina, una ley establecida por Dios, que es que lo que siembras cosechas. En la actualidad muchas veces decimos, no, que es el karma, pero no es el karma, no, es Dios en su justicia poniendo atención a los detalles y está al pendiente de lo que está pasando. No es como que hay una fuerza extraña, no, Dios está poniendo atención. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Me encanta que dice, no te engañes, o sea, si tú crees que Dios, o sea, no está poniendo atención, si tú crees que no se va a dar cuenta de algo, te estás engañando a ti mismo. O sea, a él no se le va a olvidar las cosas, no pierde el control de absolutamente nada, ni de lo que ve, ni de lo que escucha, ni obviamente de lo que hacemos. Entonces es un principio universal porque Dios es el que pone las reglas. Y todo lo que había hecho Abimelech, pues Dios estaba poniendo atención y no iba a pasar desapercibido. Porque en nuestra historia empieza diciendo el versículo 22, ya que mata a todos sus hermanos, ya que lo levantan por rey, dice, después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años. Entonces ya por fin, después de todas las atrocidades que hizo, llega a ser el rey, ¿no? Y está viviendo el sueño, está reinando sobre todo Israel. Yo no sé si se olvidó de lo que había hecho, yo no sé si le remordió o no la conciencia, yo no sé qué estaba pensando, ¿verdad? Y a lo mejor él pensó que pues todo estaba muy bien, pensó que él era lo máximo porque había hecho, le había salido muy bien su plan, que todo iba perfecto, ¿verdad? Y conforme a su plan. Sin embargo, el versículo 23 nos dice que envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Entonces Dios es el que permite que entre un espíritu malo, y a lo que se refiere es que empezaron a tener pues ideas encontradas, empezaron a pelear entre ellos, porque dice que los hombres de Siquem se levantaron contra Abimelech. O sea, la misma gente que lo había apoyado para ser rey, ahora estaban en contra de él, ¿no? Y empieza a pasar algo que no
no se puede explicar humanamente. Sin embargo, el versículo 24 nos dice: para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Entonces aquí está la retribución de lo que habían hecho. Dios había estado esperando, les había dado chance, habían pasado 3 años y de repente permite que llegue un mal espíritu y empieza a haber un desacuerdo entre ellos, pero Dios estaba en control de esta situación. Y cuando leo historias como esta me pongo a pensar, ¿te imaginas el sentimiento de injusticia que debe haber rodeado a toda la gente que eran cercanas a los 70 hijos de Jerobal? Todo el malestar, el sufrir, decir, o sea, ¿por qué esta tremenda injusticia? ¿No? Y la Biblia pues habla mucho de ese tipo de cosas. O sea, pero el efecto, la afectación que tuvieron todas estas personas con una injusticia tan grande, pues no iba a pasar desapercibido. Y cuando digo que la Biblia habla mucho de este tipo de cosas, es como para que entendamos y sepamos que Dios está al pendiente. Hay un salmo, el Salmo 7, del 11 en adelante, que habla muy claro al respecto de esto. Dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. O sea, si te pones a pensar en estos 3 años que había estado todo bien, todo perfecto desde el punto de vista de Abimelech, pues a lo mejor estaba como en esta etapa de gracia, decir, bueno, a ver si se arrepiente, a ver si este inicuo, ¿verdad?, que había hecho cosas tan feas y tan graves, cambia, y Dios estaba como teniendo misericordia, estaba viendo a ver si se arrepentía. Y nos hace pensar un poco cómo trabaja Dios en la actualidad también, porque Dios, o sea, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y no hay una injusticia, no hay una crueldad, no hay un crimen que Dios diga, híjole, no me fijé, no lo vi o se le escapó. Entonces, si tú piensas este tipo de cosas hacia alguien más, o si lo piensas hacia ti mismo, deberíamos de pensar, bueno, ¿cuál es ese periodo de gracia? A lo mejor un inicuo está en un periodo de gracia de que Dios diga, bueno, estoy esperando a ver si se arrepiente. O tú mismo, ¿qué tanto quieres esperar para entender que si tú estás haciendo maldades, si tú estás haciendo cosas indebidas, incorrectas delante de Dios, pues Dios no se va a quedar con los brazos cruzados para siempre? Como dice el Salmo, Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Es increíble que un Dios tan grande pueda ser misericordioso, pero también es justo. Y no debemos, o sea, menospreciar esto, no debemos minimizar esto, porque nos debe hacer recapacitar. O sea, si tenemos algún tipo de iniquidad, pues, o sea, aguas. Porque lo que hace el inicuo es que está cavando un hoyo y lo está haciendo cada vez más hondo. Y el hoyo que estás cavando es en el mismo en el que vas a caer. Entonces, regresando al principio de lo que siembras cosechas, viendo la vida de Abimelech, a lo mejor nos hace pensar, pues bueno, o sea, ¿qué esperaba, no? ¿Qué esperaba después de todo lo que había sembrado? Entonces, si tú quieres saber qué está pasando en tu vida o qué va a pasar en el futuro, saca la bolita mágica. Y si tú quieres saber qué va a pasar en el futuro de tu vida, simplemente analiza lo que estás sembrando. O sea, ¿qué estás sembrando? Y yo te puedo decir, tú te puedes decir a ti mismo qué es lo que vas a cosechar. No es ciencia muy complicada. Si tú siembras, eso mismo vas a cosechar. Entonces, si tú estás cavando un hoyo, pues en ese mismo hoyo vas a caer. Y es lo que le pasó a Abimelech y a los de Siquem. Y entonces vemos la historia y vemos que se rebelan en contra de Dios, hacen lo que quieren, ponen a su rey,
Pero como que resulta que las cosas no salieron como ellos lo habían planeado, ¿no? Cuando las cosas cambian, los sentimientos cambian, cambió el plan, ya no les latió o cambiaron de opinión. La semana pasada veíamos en el versículo 3 que cuando Abimelech habla con los de Siquem, dice que el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech. O sea, su corazón se había inclinado a favor de Abimelech. Es decir, lo querían, lo apoyaban. Y entonces, ¿qué pasó? Porque ya en el versículo 25 los mismos de Siquem ponen en las cumbres de los montes acechadores. Y estos acechadores pues robaban a los que pasaban y estaban atacando, estaban estorbando, estaban molestando, ¿verdad? La economía de Siquem, y estaban, en pocas palabras, pues molestando el gobierno de Abimelech. Entonces estos de Siquem empiezan a atacar al mismo que ellos habían puesto. Y dices, ah, caray, qué interesante está esto. Pero por eso es tan importante entender que nuestro corazón es engañoso. Y hacemos mucho mejor en confiar en lo que Dios dice que en lo que sentimos o en lo que pensamos. Porque somos una veleta, como dice la canción, ¿verdad? O sea, un día estamos pensando en A y al otro día es B. Y somos inconstantes, somos inestables. O sea, no podemos confiar en nuestro corazón, que es muy engañoso, como dice la palabra de Dios. Entonces, ya que las cosas no salen como ellos pensaban, ya que están peleados, empieza a cambiar algo, que pueden decir, bueno, pues quién sabe qué pasó. Bueno, nosotros sabemos que Dios envió un mal espíritu para que se dividieran, para que sucediera o cayera en la justicia. Entonces, ya que las cosas no salen bien, ¿qué hacen? Buscaron a Dios, dijeron, ay Señor, perdónanos porque hemos hecho puro cochinero. Buscaron cómo arreglarse entre ellos, se arrepintieron. ¿Qué hicieron? Claro que no hicieron nada de esto. Lo que hicieron es que buscan otra alternativa. Otra vez, sin Dios. Entonces adivina qué va a pasar, ¿no? ¿Qué solución se les ocurre esta vez? Dice el versículo 26 que aparece un personaje nuevo que se llama Gaal, hijo de Ebed. Vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza. Dicen, pues no funcionó como queríamos con Abimelech, entonces ahora nos vamos a ir con Gaal. Este es un nuevo aliado, es una nueva alternativa. Y ves lo que hace Gaal y dices, híjole, pues lo que siembras cosechas, esto como que no pinta muy bien, ¿verdad? Porque ya que ponen en él su confianza, en vez de en Dios, ponen su confianza en un hombre, salen al campo, vendimiaron las uvas, ¿verdad? Pisaron la uva, hicieron fiesta. Entraron en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Híjole, pues la cosa encima está peor, ¿verdad? Porque encima hay un ambiente de fiesta, hay un ambiente de pecado. Están ahí en el templo del dios falso, se están emborrachando, están maldiciendo a su enemigo. Y empieza a abrir la boca y decir grandes cosas Gaal, ¿no? ¿Quién es Abimelech? ¿Y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal? ¿No es Zebul ayudante suyo? Servir a los varones de Amor, padre de Siquem. Pero ¿por qué le hemos de servir a él? Este todavía se va más atrás y les vuelve a jugar la carta de la descendencia. Amor era el padre de Siquem, si vemos la historia más atrás, ¿verdad? Entonces tenía a lo mejor una mejor razón para que lo apoyaran a él en vez de Abimelech, que era hijo de Jerobal. No, en realidad me deberían de apoyar a mí. Ya está el corazón de todo el pueblo, ¿no? Se vuelve a cambiar, vuelven a ir en contra de otra persona, pero pues a fin de cuentas iban en contra de la voluntad de Dios. Y entonces empieza a decir, ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, porque yo los liberaría, yo, ¿no? O sea, le diría a Abimelech que aumente sus ejércitos y peleáramos. Entonces, lo que está haciendo este cuate, este Gaal, es llevarlos al pecado, ¿no? O sea, vemos que les vuelve a adorar la píldora, los vuelve a convencer, les da argumentos, les da fiesta. Y, o sea, es una nueva alianza, pero va a ser el mismo resultado. Entonces dices, creo que no han aprendido la lección.
Eso es lo que hacen los de Siquem, ¿no? Ya que las cosas no salen bien, pues van y buscan una nueva alianza. Pero Zebul, que era el gobernador, pues él tenía clara su alianza, que era con Abimelech. Entonces va con el chisme y le dice, oye, acá se está alborotando el pueblo y se están levantando en tu contra. Entonces, pues ve y pelea contra ellos, ¿verdad? Entonces Abimelech, como es ya bien sabido, no busca a Dios tampoco. Dice, a ver, ¿cómo le voy a hacer para yo salir adelante de este problema? Pues se levanta, versículo 34, de noche, y todo el pueblo que con él estaba y pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Entonces él saca el ejército, saca el músculo, saca la fuerza, porque pues, cuando algo se levanta en tu contra, pues tienes que pelear, ¿verdad? Y vemos que la solución para él, pues es el pleito, es ver quién es más poderoso, se acaba peleando con todos, acaba siendo una matanza tremenda, ¿verdad? Y en este pleito nos podemos poner a pensar, pues ¿quién iba a ganar en realidad? Pues Dios no iba a ganar, Israel no iba a ganar, se estaban peleando entre ellos, estaban matando familias de la misma nación. Entonces, ¿quién está ganando en esta situación? Entonces, del versículo 42 en adelante, vemos cómo Abimelech persigue, ¿no? Persigue a todas las personas de Siquem, las mata, los arrincona en una torre, les prende fuego y pues acabó matando a muchísimas personas. Y cuando los de Siquem se dan cuenta que, híjole, sí está bastante más fuerte Abimelech y se ven ya arrinconados, su último recurso, como es el versículo 46, dice, cuando oyeron esto, los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Entonces su último recurso, ¿verdad?, es acudir a su dios falso. Se meten en el templo, en la fortaleza que habían ya construido, que platicamos la semana pasada, y se tratan de refugiar en su dios. Y obviamente este dios, que no es un dios, pues no los puede salvar. Y después se va a la ciudad de al lado, ¿verdad? Y va a Tebes, que está cerca de Siquem, que está relacionada con Milo, que eso significa ciudadela o torre, y que pues aparentemente también era una torre religiosa. Y los de y los de Tebes también se refugian en la torre y pues acaban muriéndose todos, ¿no? Acaban matándose unos a otros. Y pues obviamente esto no es un panorama para nada alentador. Entonces, con la reacción de estas personas, con los problemas que están teniendo entre ellos, que nadie considera a Dios, que todo mundo está acudiendo a sus posibles soluciones, a sus posibles alianzas, a sus disque dioses para salir de este problema, pues nos hacen pensar, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros cuando las cosas no salen como nosotros queremos o como nosotros esperábamos, ¿no? Recordamos que si hacemos las cosas y tomamos decisiones sin considerar a Dios desde un inicio, pues este tipo de cosas nos van a pasar. Va a empezar a haber problemas, no van a salir bien las cosas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué opciones vamos a buscar? ¿A quién vamos a acudir? ¿En quién nos vamos a apoyar? Entonces acompáñame rápido a Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Jeremías 17, 5. Y este es un pasaje muy famoso, pero dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es exactamente lo que vemos aquí, porque un grupo de personas pone su confianza en otro hombre, ¿no? Los de Siquem empiezan a buscar la solución con este Gaal, pero también dice que pone carne por su brazo, es decir, lo que hace Abimelech, que confía en su fuerza, ¿no? Y puede ser en ejércitos o en cualquier tipo de fortaleza. Y por último, dice que maldito el varón que su corazón se aparta de Jehová. Y es lo que hicieron aquí, porque se fueron tras otros dioses. Entonces, cuando nosotros buscamos a otro rey, cuando nosotros buscamos que una persona sea la solución a nuestros problemas, pues la Biblia nos advierte mucho, nos habla mucho de hacer este tipo de cosas y por qué no lo debemos de hacer. Como en el Salmo 118, versículo 8, dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová
que confiar en príncipes. Y son de esos, salmos, de esos pasajes que, son muy cortitos, pero son extremadamente claros. A ver, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ni le busques. Si la palabra de Dios te está diciendo que no confíes en el hombre, está hablando de depender de ellos, de estar tranquilo porque una persona te va a sacar adelante. No, no, no. Es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. El 146, versículo 3 dice: no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces, en el momento que nosotros estamos confiando en el plan que alguien tiene, el momento que pensamos que vamos a salir adelante porque X príncipe, X gobernante trae la solución a nuestros problemas, dice, no hay en él salvación. Debemos de confiar solamente en Dios, porque solamente en Dios hay salvación. Solamente Dios nos puede cuidar de todas las cosas. El pasaje de Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que confía en su fuerza, maldito el hombre que se aparta de Jehová. Y el versículo 5 aquí dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre y hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Y sigue diciendo todo lo que Jehová hace: abre los ojos de los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos, guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tú, oh Dios de Sión, de generación en generación. Aleluya. Entonces, cuando tú ves un pasaje así, la decisión que tienes que tomar es: ¿le vas a creer o no? ¿En quién vas a poner tu confianza? ¿En quién crees que puedes confiar más? ¿En un príncipe que en el momento que le pasa algo ya, hasta ahí llegó? ¿O en Jehová, que hizo los cielos y la tierra? ¿En quién confías más? ¿En un experto de economía? ¿En un partido político? ¿En un gurú, verdad, de algún tema? ¿En quién vas a confiar más? En segundo lugar, vemos que maldito el hombre que confía en sus propias fuerzas. Y eso es algo que creo que todos tenemos esta tentación de constantemente estar dependiendo de lo que nosotros pensamos que somos capaces de hacer, nuestras habilidades, nuestras preparaciones. Pero, lo que encuentras en el mundo, lo que el mundo te enseña, lo que eres tú, tu propia inteligencia, tu propia fuerza, pues es verdaderamente inestable. Isaías 31, versículo 1, dice: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Hay de aquellos, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Egipto es un cuadro del mundo. Egipto es ese cuadro del sistema controlado por Satanás. Entonces, si tú acudes a la fuerza del mundo, si tú acudes a la inteligencia, a la seguridad que dan los ejércitos, y no buscas a Jehová, aguas. Tenemos que estar viendo a Dios, tenemos que ver al Santo de Israel. Y el mundo nos enseña muchas cosas indebidas. El enfoque del mundo está en el yo, ¿no? Que tú puedes hacer las cosas, que tú con dedicación y con esfuerzo, y que debes de trabajar en ti mismo, ¿verdad? Porque tú eres capaz de hacer todas las cosas. Creo que el mundo está promoviendo uno de los ídolos más populares de la actualidad, es el yo, lo que yo soy capaz de hacer, cuando no están entendiendo que debemos de confiar en Jehová por sobre todas las cosas. A pesar de lo que yo pueda hacer en Él, o las fuerzas que Él me da, yo debo estar confiado y debo estar viéndolo a Él solamente. Mi confianza debe estar puesta en Él. Entonces, como para ponernos a pensar, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone el brazo, ¿no? Como su fuerza, tu fuerza como tu confianza. ¡Ey, aguas! Y la otra cosa, en último lugar, es los otros dioses. Aguas con las personas cuando se alejan de Dios. Y
el Salmo 115, versículo 3 nos habla mucho de esto. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Y dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Entonces, ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia en la vida, ante cualquier problema, debemos acudir a Jehová. O sea, si tú acudes a cualquier otra cosa, vamos a decir, empezando por el ídolo más común de todos, que es el dinero, ponte a pensar en quién confías más. ¿Confías más en tu cuenta bancaria o lo que puede hacer el dinero? ¿O confías más en el poder de Dios, que hizo todo lo que quiso, que hizo todo lo que tenemos? Cuando piensas en ídolos hechos por el hombre, pues en la actualidad hay una variedad increíble. Pero ¿a poco vas a confiar en ellos? Dice que son semejantes a estos dioses que no pueden hacer nada, son los que confían en ellos. Que tienen manos y no palpan, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan. Semejantes a ellos son los que confían en ellos. Entonces, la invitación es a confiar en Dios. Entonces, vemos una historia como esta y decimos, bueno, pero pues como que no tiene mucho chiste, es un poco intrascendente, está en la mitad de la Biblia, ¿verdad? Y pues a lo mejor, o sea, no entendemos por qué está ahí, ¿no? Pero la realidad es que nos enseña una lección tremenda. Pensamos qué tanto consideramos a Dios en nuestras decisiones, qué tanto está Él presente en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras motivaciones. Y a veces me hace pensar, bueno, ¿cómo leemos la Biblia? Porque por algo está aquí esta historia, por algo está aquí en un libro tan de altibajos, ¿no? Como cada vez está peor la nación de Israel, cada vez se alejan más, cada vez hay más desorden en la vida de la nación. Y vemos cómo terminan estos personajes y cómo termina su breve aparición en la Biblia. Vamos de regreso a nuestro pasaje de Jueces 9 para ver cómo terminan estos cuates, y vamos a leer desde el 47. Y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres en la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelech un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles. Y levantándola se la puso sobre los hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Entonces Abimelech está listo para destruir a las mismas personas que lo habían puesto como rey. Y el pueblo que estaba con él corta también cada uno su rama, y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Y dices, qué tremendo en una exhibición de su poder, de su berrinche, de su capricho, de las dos partes, pues acaban todos ellos quemados. Y dice que después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio en Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí la puerta se subieron al techo de la torre. Entonces Abimelech dice, voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el otro pueblo. Y viene a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Tenía las mismas intenciones. Voy a matar a todos los de allá y ahora voy a matar a todos los de acá. Y está completamente cegado por su necedad, por su enojo, ¿verdad? Y vino Abimelech a la torre y llega para prenderle fuego. Y dice el versículo 53, mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces Abimelech ahora sí dijo en la torre, ya, o sea, hasta aquí llegué. Y llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame,
para que no se diga de mí, una mujer lo mató, y su escudero le atravesó y murió. Se me hace increíblemente irónico que su último deseo antes de morir era que la gente no se enterara que lo había matado una mujer. Sin embargo, es exactamente lo que nos enteramos, ¿verdad? O sea, la gente que lo vio dijo, mira, ahí está una señora hecha una piedra, le rompió el cráneo y pues dijo, mátame. Y ahí, colorín colorado, la vida de Abimelech se ha acabado. Entonces, vemos aquí que todos o muchísimas personas muertos, de una forma horrible, quemados en guerra, acribillados ahí todos los que salían al campo, murieron, podemos decir, de una forma prematura, y todos ellos murieron sin haber dejado una huella en la nación, porque todos estos eran parte de la nación de Israel. Entonces nos hace pensar cuál es el resultado de alejarte de Dios. ¿Cuál es el resultado de buscar por otro lado, de buscar alternativas a los planes que Dios nos ha dejado claramente en su palabra? ¿Cuál es el resultado de no considerarlo en nuestros caminos? Y la forma en la que se muere Abimelech nos damos cuenta de que Dios quería dejar un ejemplo de que cuando tú haces eso, lo único que te espera es vergüenza. Porque lo mata una mujer, ¿no? Y era una señal de vergüenza si eras un guerrero, si eras una persona como esta. Muchas veces vemos que mujeres matan a ciertos personajes en la Biblia y era como la peor vergüenza. Tan es así que, apresuradamente le dice a su escudero, mátame tú para que nadie diga que me mató una mujer. Porque claramente era algo que le avergonzaba. Y otro salmo, el Salmo 25, nos habla de esto. Versículo 12. Dice, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Otra vez vemos los pedacitos de sabiduría que nos platica Dios. Y si tú te rebelas de Dios, lo que te espera es vergüenza. Vas a ser avergonzado. Entonces simplemente imagínate el día que estés delante de Dios, porque la Biblia dice que todos vamos a estar delante de Dios algún día. Y te va a preguntar, oye, pues a ver, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué le vas a decir? O sea, imagínate a Abimelech delante de Dios. ¿Qué le iba a decir de una forma justificada? No, bueno, Dios, pues es que fíjate que yo quería ser rey y pues me estorbaban mis hermanos. Entonces pues decidí matarlos. No puedes estar delante de Dios o no puedes pensar que vas a estar delante de Dios y le vas a decir algo así. O sea, ¿qué le vamos a decir nosotros a Dios? No, bueno, es que yo pensé que esto era muy importante. Digo, no más importante que lo que tú decías, pero la verdad es que yo quería hacer lo que yo quería. No, o bueno, es que esto me gustaba mucho y me divertía y como que no encontré el tiempo de hacer lo que tú dijiste que hiciera. O a lo mejor lo lees y lo escuchas y lo piensas y delante de Dios le piensas que le vas a poder decir, ay, es que no sabía que estabas hablando en serio, Señor. Yo pensé que no era tan en serio la Biblia. O sea, ¿tú crees que vas a poder con esa vergüenza delante de Dios? O sea, ¿tú crees que vas a decir, bueno, pues no importa, me aguanto la vergüenza? Yo creo que me voy a arriesgar, voy a aguantarme la vergüenza y pues ni modo. Pero ponte a pensar, ¿qué es lo que pasa al final de la vida de Abimelech, al final de la vida de todos estos cuates? En el versículo 55. Dice así, y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. O sea, ya, se acabó el problema. Como que ya no entendieron qué estaban haciendo ahí, por qué estaban peleando. Ya se había muerto Gal, ya se había muerto Abimelech, ya se habían muerto más de 1000 personas ahí de los de Siquem. ¿Y qué? Pues no pasó nada. Entonces, si vemos las cosas que hizo Abimelech en su vida, pues podemos decir, hizo muchísimas cosas, pero ¿cuáles de las cosas que hizo fueron trascendentes? Entonces, tú puedes hacer muchísimas cosas en esta vida y aún así pueden ser 100% intrascendentes en lo que importa, si no haces las cosas para Dios. Si tu esperanza
pues es en alguien, o tienes tu confianza puesta en alguien, pues es algo muy frágil, ¿no? Porque así como Abimelech, en el momento que se murió, pues se acabó. Y se empezaron a dar cuenta todos los que estaban ahí, pues yo ya no quiero quemar esta torre. Bueno, pues vámonos a nuestra casa. ¿Para qué le sigo? Pues ya se murió este cuate. Entonces, si vemos todo lo que hizo Abimelech y nos preguntamos, bueno, ¿valió la pena o no valió la pena? Imagínate que llegas al final de tu vida y te pones a pensar, bueno, lo que hice valió la pena o no. Y es importante pensarlo ahorita que sigues vivo para decir, yo no sé si me quede un día, una semana o 20 años o 50 años, pero cuando llegue al final de mi vida decir, ¿valió la pena o no? Yo no sé qué pudo haber pensado Abimelech, ahí en lo que estaba estresado de que iban a pensar que lo mató una mujer, pues de todas maneras todos nos enteramos. Y todo lo que hizo, como dice la canción, todo, ¿para qué? Y me llama la atención que en todo esta multitud de gente, estas personas que estaban gobernadas por Abimelech, que estaban de acuerdo, que no estaban de acuerdo, o sea, nadie siquiera comentó, consideró, propuso preguntar, bueno, ¿y qué opina Dios de todo esto? O sea, nadie lo comentó. Y muchas veces podemos pasar nuestra vida sin considerar lo que Dios dice. Y puedes ver a lo mejor en tu propia vida, a lo mejor no te están saliendo las cosas, no te están saliendo los planes. ¿Y qué estás haciendo con eso? ¿Estás buscando otras alianzas? ¿Estás confiando en alguien más? O sea, ¿qué estás haciendo? Ponte a analizar tu vida. Si siembras para la carne, la Biblia nos dice que vas a sembrar, o sea, a cegar corrupción. ¿Qué significa esto de sembrar para la carne? Lo veíamos en la semana en los grupos de discipulado. O sea, simplemente sembrar en tus gustos, en tus sueños, en tu codicia, en tu ego. O sea, no solamente sembrar para la carne son las cosas así como súper graves, ¿no? Como, no, es que estoy sembrando el alcohol o estoy sembrando cosas sexuales. No, no, no. O sea, las cosas malas son todas las cosas malas. La carne, como la codicia, el ego. Porque todo lo que tú busques, todo lo que tú te apoyes, todo lo que tú estés con lo que te estés aliando que no sea Dios, están trabajando para tu destrucción. Yo te preguntaría, bueno, ¿y Dios a qué hora lo vas a buscar? Tienes que buscar lo que Dios dice. O sea, tu vida tiene que estar modelada y guiada por las verdades de Dios. O sea, no podemos acomodar nuestra vida a lo que nosotros creemos. Tienes que definir las cosas como Dios las define. Por eso la Biblia nos advierte tanto como Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y te dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Somos expertos en apoyarnos en nuestra opinión, en lo que nosotros creemos. Dice que lo reconozcas en todos tus caminos. O sea, porque no, todo el mundo confía en que Dios va a enderezar tus pasos. No, no, no. O sea, lo tienes que reconocer en tus caminos para que enderece tus pasos, para que Él enderece tus veredas. No sucede así nada más. Y dice, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, no confíes en ti, no confíes en tu opinión. La única forma de que tu opinión esté bien es si está alineada a lo que Dios dice. Por eso termina diciendo, teme a Jehová y apártate del mal. Y el mal tiene que ser lo que Dios define como lo que está mal. La sabiduría es el temor de Jehová. O sea, la sabiduría no puede ser otra cosa más que el temor de Jehová. Si tú lo defines diferente, estás yendo en contra de lo que Dios dice. No vas a reconocer a Dios en tus caminos si no conoces cuáles son los caminos de Dios, para que compares tus caminos y digas, ah, caray, no debo estar caminando por ahí. Por eso Él endereza tus veredas, porque debes de conocerlo a Él, debes de conocer por donde Él quiere que camines. Entonces, ya para ir terminando, si alguien le hubiera dicho todo esto a Abimelech mucho, mucho antes, se hubiera sabido que iba a terminar mal. Se lo dijo Jotam. Dijo, analiza tus pasos, ¿verdad? Y no hizo caso y pasó exactamente lo que le dijo que iba a pasar.
Y dice el versículo 56, así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Es increíble que diga que le hizo mal a su padre cuando su padre ya estaba muerto. Mató a sus 70 hermanos, pero de todas maneras hizo mal en contra de su padre. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobbaal. Entonces todo este montón de personas que hicieron las cosas en contra de la voluntad de Dios, no consideraron a Dios, pues ese mismo mal que hicieron les cayó sobre su cabeza. Abimelech los destruye y él es destruido por ellos. Entonces tenemos que pensar, ¿creemos lo que Dios dice o no? O sea, no debes de esperar hasta que te llegue ese momento de vergüenza para reaccionar. La fe es creer lo que Dios dice, creerle a Dios. Entonces, si tú abres la Biblia y crees lo que Dios te está diciendo, tu vida lo debe reflejar. O sea, en una historia así, pues ya no se puede reparar el daño, ¿no? O sea, si a lo mejor Abimelech hubiera reaccionado en ese periodo de 3 años, Dios hubiera dicho hubiera hecho lo que Él dice. O sea, si hay arrepentimiento, hay perdón, hay restauración, hubiera hecho algún cambio, Dios hubiera hecho algo. Pero Abimelech nunca se arrepintió. ¿Y de qué sirvió todo lo que hizo? Pues, o sea, no podemos decir que su vida no valió la pena. Vamos a ver la lista de acontecimientos, ¿verdad? Mató a sus 70 hermanos. Ay, esto estuvo horrible. Pero ahí se pudo haber quedado. Pudo haber cambiado, pudo haber enderezado sus pasos, pero no. Siguió adelante y acaba matando a todos los de Siquem. No todos los que salen al campo, un titipuchal de personas, y luego mata a otros 1000 hombres y mujeres en la torre. ¿Está peor o no? O sea, nunca creas que las cosas no pueden empeorar. Porque la persona que está cavando el agujero siente que está ocupado, siente que está haciendo muchas cosas, siente que es súper productivo, pero no se está dando cuenta de que está cavando su propia tumba. La única forma de dejar de cavar, pues es dejar de cavar. O sea, suelta la pala, suelta eso que estás usando para cavar, voltea para arriba y sal de ese agujero. Entonces, si tú no has considerado a Dios en tus caminos, si tú te has creído la mentira de que, ¿no?, de todo lo que debes de hacer en la vida, y si los problemas que ves no son los mismos problemas que Dios ve, pues ten cuidado, porque puedes estar viviendo de una forma equivocada. Entonces, como dice la Biblia, ¿qué te sirve ganar el mundo si se pierde tu alma? Dios no quiere que esta sea tu vida. Dios quiere que seas su hijo, que te arrepientas y que seas salvo. ¿Y cómo sabes que es lo que Él quiere? Porque Él mandó a su hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no hace las cosas sin un plan. O sea, Dios no hace las cosas sin un propósito. Y cuando tú ves lo que Dios hace, te está comunicando algo, te está diciendo, esto es lo que yo quiero. Y Dios quiere que creas en Él. Porque Dios nos enseña con el ejemplo. Dios todo lo que hace lo hace por algo. Y nos debemos de poner a pensar, si ya somos hijos, si nosotros estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Padre. ¿Tenemos un propósito con todo lo que hacemos? Porque ¿de qué te sirve hacer muchas cosas en la vida, no, si nada vale la pena? Y regreso a la parábola de los árboles. Si Dios te creó para generar uvas, pues genera uvas. Porque Él es el dueño de la viña, Él es el dueño de los árboles, Él es el dueño de tu vida. Y lo que Él quiere es fruto para Él. Entonces, si tú decides vivir tu vida sin Dios, te garantizo, porque Dios lo dice, que tu vida va a ser intrascendente. Y me puedes decir, bueno, pero es que Abimelech fue 3 años rey. Yo te preguntaría, ¿tú crees que valió la pena? ¿Tú crees que esto fue suficiente? Tú ves tu vida y ¿cuáles serían tus 3 años de rey? Al final de cuentas, ¿crees que podrías voltear para atrás y decir, bueno, pero qué buenos 3 años, ¿valió la pena o no? Si tu vida no tuvo trascendencia, si tu vida no valió la pena. Si enfocas en las otras personas, si tú vives tu vida sin un enfoque en Dios, también afectas a muchos. Ve la vida de Abimelech. Por él vivir desenfocado, pues mató a los 70, después mató a los 1000, pues, o sea, mucha muerte estuvo alrededor de él porque no estaba enfocado en Dios. Y si nosotros no entendemos nuestra función, y si nosotros estamos viviendo
sin estar enfocados en Dios, a lo mejor pensamos, bueno, pues ¿a quién afecto? Pues afectas a toda la gente que está a tu alrededor. Porque si tu enfoque no es la vida, estás apoyando la otra causa, que es la muerte. Y la muerte espiritual, la muerte eterna. Si tú no estás enfocado en dar vida, en llevar vida, en multiplicar, en crecer la descendencia de Dios, estás trabajando para el enemigo. Cuando tú vives con un enfoque en el fruto, impactas la vida de muchos. Porque el fruto de Dios, el fruto que Dios quiere de nuestras vidas, es para vida eterna. Así como el fruto que trae la semilla y que de la semilla sale otra planta, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que al hacer lo que Él quiere de nuestra vida, al ser personas que dan fruto para Él, entonces sí glorificas a Dios con tu vida y puedes llegar a vivir una vida que valga la pena, una vida que no sea intrascendente. O sea, y no importa en donde tú estés, lo que sea que tú estés haciendo para Dios va a valer la pena. No tienes que llegar a ser el rey de una nación o el presidente de una compañía. Si tú haces, aunque sea la cosa más pequeña del mundo, pero que sea para Dios, tu vida va a valer más la pena que alguien como estos personajes que vemos hoy. Entonces enfoca tu vida en Dios. Considéralo en todos tus caminos. Que lo que hagas sea para glorificar a Dios, para llevarle fruto y que puedas llevar vida a la gente que esté a tu alrededor. Vamos a orar. Padre Santo, te quiero dar muchísimas gracias por estos ejemplos tan tremendos que nos dejas en tu palabra, Señor. Te damos gracias porque aprendemos también de los malos ejemplos. Aprendemos cuando vemos lo que una persona hace y que no te considera, que no te obedece, que no estás para nada en sus pensamientos, Señor. Te pido que nos ahuyentes de esta forma de pensar y que nos animes y nos des sabiduría, Señor, para considerarte en todos nuestros caminos. Que todo lo que hagamos esté plagado de propósitos para ti, Señor. Que nuestra vida sea una vida que valga la pena, Señor. Si logramos trascender, si logramos afectar positivamente la vida de una sola persona, Señor, nuestra vida puede valer la pena. Te pido que ese sea un deseo en nuestro corazón, que sea un deseo de nuestra iglesia, Señor, poder hacer todo lo que hacemos para glorificarte a ti, Señor, y que la vida de cada uno de nosotros valga la pena para ti, para honrarte a ti, y te damos gracias por la sabiduría que nos comparte, Señor, y que pues pueda ser una verdad en nuestra vida, Señor, que la podamos obedecer, que la podamos seguir y que la podamos vivir. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pues muchísimas gracias, que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.